Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden buscar en nuestra página de Facebook o también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido como siempre a esta mesa. Buenos días. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido también. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. A propósito del Brasil, me enviaba usted una encuesta de los últimos días, la popularidad de Michel Temer, el presidente brasileño, yo no sé si es la más baja que ha tenido algún presidente en toda la historia mundial, pero, y no exagero, está en el 3%, la imagen favorable. Exactamente, solamente 3%, y si vimos el grupo entre jóvenes entre 18 y 25 años es de cero, o sea, nadie apoya, nadie apoya su gobierno, o sea, eso muestra cómo está impopular este gobierno de Temer, con tantas denuncias de corrupción, con tantos problemas, a pesar de la recuperación económica, vuelve a crecer empleos en Brasil y todo. Pero parece que Temer, el presidente Michel Temer, no está tan preocupado porque tiene alta popularidad donde más le importa que en el Congreso. Allá sí tiene unas bases de apoyo muy fuerte y creo que va a sobrevivir a la segunda denuncia contra él. Será ya el primer presidente brasileño que está con cargos judiciales por corrupción. Está ahora el Congreso va a tener que aprobar o no segundos cargos contra él. Empieza hoy en Congreso brasileño este proceso, pero todo está listo que va a conseguir mantenerse, va a tener los votos necesarios para mantenerse en poder. O sea, puede ser solamente 3% de los brasileños lo apoyan, pero en Congreso continúa con más de 50% del apoyo. ¿Quién hace la encuesta? La Confederación Nacional de Transportes, una confederación de empresarios del sector de transporte muy importante, que históricamente hace más de 20 años hace a cada 3 meses encuestas para saber cómo opinan los brasileños en más variados puntos, incluso en cuestiones políticas. Caramba. Bueno, primer asunto del programa de hoy. El presidente Donald Trump, cuando llegó al poder, lo había hecho con una bandera de campaña. Tal vez su principal bandera de campaña era echar abajo la reforma al sistema de salud de su antecesor, Barack Obama, y así ganó las elecciones del 8 de noviembre. Ha habido varios intentos en el Congreso aquí en Washington por ver cómo se elimina lo que se llama el Obamacare, la reforma de Obama. Ayer parece ser, y esa es la pregunta que les quiero hacer, que se le ha dado el último puntillazo a esta idea porque, tal como lo dicen varios periódicos, aquí está el USA Today, que dice la apuesta del Grand Old Party, o sea, el partido republicano, aquel viejo y gran partido, la gran apuesta del GOP para ponerle fin a Obamacare, pues ha fracasado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En el Senado en Washington tienen mayoría los republicanos, el partido de Trump, 52 escaños. La oposición tiene 48. Pero lo que ha ocurrido es que ya ha habido 3 senadores republicanos que se han manifestado en contra de la iniciativa de Trump de echar abajo lo que se llama el Obamacare. Uno es el señor Rand Paul de Kentucky, otro es John McCain de Arizona, que además fue candidato presidencial y que parece ser uno de los jefes de la oposición, increíblemente, en este país. Pero ayer manifestó su escepticismo con respecto a esta iniciativa Susan Collins, una senadora republicana del estado de Maine, en el noreste, una senadora mayor que dice que a ella le preocupa que queden sin cobertura sanitaria muchos ciudadanos, que se pueda ver perjudicados los programas de medicina para las personas pobres y que además haya complicaciones con aquellas condiciones preexistentes a la hora de firmar las pólizas de seguro. La pregunta aquí es, ¿fracasó definitivamente Donald Trump en su principal objetivo de campaña, en su principal bandera de campaña, que era acabar con la reforma sanitaria de Obama, sí o no? Al menos este año sí. No hay otra respuesta posible. Por la aritmética electoral que bien describiste, no hay posibilidad de que se resuelva este asunto probablemente antes del sábado, que es cuando se vence este periodo en el cual el proceso de reconciliación les permite aprobar por mayoría simple y no por esta regla vieja arcaica del Senado que es con los 60 votos. Esto definitivamente es un certificado de defunción y qué bueno que lo es, ¿no? En esta mesa hemos algunos sido críticos de algunos aspectos de Obamacare, que ha tenido indudablemente grandes avances para la población. Más de 22 millones de personas que carecían de seguro ahora tienen seguro. De esos son 9 millones de hispanos.
establecieron una regla básica de beneficios elementales y estándares para todo mundo, que no te pueden negar la cobertura por enfermedades preexistentes, que te cubren a los hijos hasta los 26 años de edad, no te pueden aumentar arbitrariamente los costos de los seguros, tiene que haber una lógica económica, es decir, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Por ejemplo, el crecimiento insostenible de las primas anualizadas. Entonces, es entendible que hay un esfuerzo por tratar de mejorar Obamacare y los demócratas lo quieren. El gran problema es que esta propuesta Graham Cassidy republicana no lograba hacer nada de eso. En base a criterios estrictamente ideológicos, dejaba que los estados determinaran gran parte de lo que son esos beneficios ya ahora estandarizados de Obamacare. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad preexistente, decían, bueno, el estado va a determinar si te la da o no te la da, y si te la da la cobertura médica, cuál va a ser el porcentaje de incremento que puede hacer. Eso no puede funcionar, porque obviamente ninguna persona puede basarse en esos criterios. Entonces, cuando ves el efecto real de esta iniciativa de ley, ¿no?, que incrementaría en millones de personas aquellos que carecerían de seguro médico, cuando no reduciría el costo de la medicina, cuando recortaría el gasto de Medicaid, que es un programa sumamente importante para las personas de bajos ingresos, más de 60 millones que reciben Medicaid en este país, recortaría los gastos de Medicare. Evidentemente, esta no era la píldora para la enfermedad. Por lo tanto, qué bueno que quede atorada, porque creo que se requiere más que nada un esfuerzo para mejorar aquellos aspectos de Obamacare que eviten que los costos de las primas anualizadas se pongan en un ritmo insostenible. ¿Cómo se puede hacer? Es muy sencillo, aparentemente, digo, no que se pueda solucionar aquí, pero por ejemplo, coasegurar a aquellos estados o aquellas regiones del país que tengan costos muy altos de aseguramiento. Estamos viendo en este momento esta crisis por la epidemia de heroína en algunas regiones del país que paradójicamente son unas de las más vulnerables, más deprimidas económicamente. Estamos viendo costos de salud altísimos. Eso incrementa artificialmente las pólizas para personas que más lo necesitan precisamente para darles tratamiento médico. Entonces, si se dan enfoques regionalizados, sería una solución mucho más práctica que enfoques ideológicos que por fortuna van a fracasar. Cuando usted dice que al menos por este año sí se puede expedir la partida de defunción del intento de echar abajo Obamacare, ¿se refiere a lo que falta de aquí al 31 de diciembre o a lo que falta de aquí hasta que haya un cambio en el Senado y en la Cámara por los comicios legislativos? Me refiero a este año calendario. O sea, de aquí al 31 de diciembre. Sí, porque no hay un consenso de los demócratas y los republicanos en el Senado, por lo tanto, en este año, por lo menos, calendario está muerta. Juan Carlos Hidalgo. Sí, la regla limita a solo una ley que puede ser aprobada con esta ley de reconciliación. Entonces, si los republicanos quieren el próximo año pasar una reforma tributaria, que es otra de sus grandes promesas, tienen que escoger o reforma de salud por 50 votos o reforma tributaria. Y claramente la aritmética no está ahí para aprobar una reforma sanitaria, incluso con un proceso de reconciliación que requiere únicamente 50 votos más el voto de quiebre del vicepresidente. Entonces, los esfuerzos republicanos van a enfocarse en el tema de la reforma tributaria, que también va a ser otra caja de sorpresas, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente dónde está el consenso dentro del Partido Republicano en ese tema. Aquí es muy claro la situación, y ya lo hemos hablado. Una vez que un gobierno crea un programa que otorga un beneficio, un subsidio, una subvención de algún tipo, principalmente cuando estamos hablando de 23, 22 millones de personas, es casi imposible políticamente retirar luego ese beneficio. Incluso si se hace como lo que se está planteando esta ley, que técnicamente no lo está quitando, pero simplemente le está diciendo a los estados, ustedes tienen la facultad de quitarlo. Lógico, la presión entonces ahí sería los electores sobre los gobernadores, sobre las legislaturas estatales, para que esos beneficios no sean recortados o no sean eliminados, pero aún así existiría esa posibilidad. Entonces, políticamente es imposible. De estos dos senadores, y no hemos incluido en esa ecuación a Lisa Murkowski, que fue la que votó de Alaska, que fue la que votó también en contra del último esfuerzo. Esos tres senadores, Susan Collins, John McCain y Lisa Murkowski, han dejado muy claro de que ellos no están de acuerdo en reformar Obamacare o eliminar Obamacare. No están de acuerdo en eliminar Obamacare si no es mediante una negociación bipartidista. Entonces, hasta el tanto no haya algún esfuerzo por parte del Partido Republicano por conseguir votos demócratas, entonces estos tres votos no van a estar ahí, por lo tanto la ecuación no va a estar ahí. Ahora bien, habrá que ver qué pasa, porque como vos señalabas, Pepe, el Obamacare es un castillo de naipes que está cayéndose. Entonces, claramente también a la clase media le está doliendo muchísimo el aumento de las primas en seguros médicos, la falta de competencia en algunos condados. Habrá que ver el impacto de esto en la próxima elección. Sí. En la próxima elección, los demócratas están defendiendo más escaños en el Senado
que los republicanos. Existe la posibilidad aritmética, por lo menos, de que los republicanos ganen un par de escaños en la próxima elección legislativa del 2018 en el Senado. Eso entonces podría cambiar el cálculo republicano de cara a cómo reformar Obamacare. Veo a Pepe con cierto escepticismo con respecto a este pronóstico de las elecciones. Es un tema muy complicado porque el tema ya no es necesariamente racional. Déjame poner una anécdota muy breve. El fin de semana en una reunión de amigos, todos progresistas, yo tuve la osadía de decir que el ritmo de crecimiento de las primas de Obamacare era insostenible. Lo cual no significa necesariamente una crítica de muerte a Obamacare, sino significa que se tiene que reformar justamente para que el programa pueda preservarse en un horizonte de mediano y de largo plazo. La respuesta, es decir, yo estaba cuidando que no le echaran veneno a mi vino, porque la respuesta que recibí fue absolutamente contraria a lo que yo decía, es decir, inmediatamente se vuelve muy emotivo el tema, ¿no? Como si fuera un ataque directo a los beneficios de Obamacare, como si fuera una posición recalcitrante de derecha, ¿no? De tratar de quitar los beneficios, porque obviamente este ejercicio de Obamacare no hay que olvidarlo, es un ejercicio de redistribución de la riqueza. Totalmente. Estás pasando dinero de las personas que pueden pagarlo a las personas que no pueden pagarlo y eso es absolutamente positivo para muchos de nosotros, pero no puede serlo si en el largo plazo las personas que pueden pagarlo van a dejar de pagarlo porque simplemente no lo pueden costear. El tema de los subsidios es otro tema muy preocupante, porque el subsidio de Obamacare es directo. Si tú tendrías que pagar $1,000 por el seguro y no lo puedes pagar por tus ingresos, inmediatamente se te reduce la prima, digamos, a $100. En el caso de esta propuesta, eventualmente si los estados lo aceptan y al final del año tú compruebas que ganaste esto y tuviste esos ingresos y no pudiste pagarlo, te regresarían dinero. Así no opera cuando no tienes dinero. Eso opera cuando las personas tienen dinero en el banco y pueden darse el lujo de financiarlo. Cuando no tienes ese dinero, eso no es una salida práctica. Enrique Gómez Batista. Bueno, tenemos que pensar que para aprobar el Obamacare, que también era el gran objetivo de Obama, se tardó 13 meses, o sea, es un debate muy intenso, es una cosa muy compleja en este país y creo que sacarlo se tardará más tiempo todavía. Muchos han dicho eso cuando Trump empezó su gobierno y ha dicho que sería su prioridad número 1 y hemos visto que no es sencillo. Esto muestra para Trump que él no puede hacer lo que quiere, no es tan sencillo y que cómo hace falta el debate, o sea, no está negociando claramente ni con su partido, mucho menos con la oposición. Si fuera en verdad debatir este tema como necesita para corregir los problemas, que sí los hay, tiene que ser un amplio debate que no está pasando. Lo gran reto que surge de aquí es sí, incluso los republicanos tienen la misión, la promesa con su elector de quitarlo, pero van a cambiar la estrategia y empezar a debatir en serio, punto a punto, incluso con la oposición. Yo creo que no. Creo que después del radicalismo que está en ese país, no hay espacios para propuestas bipartidarias. Eso es un buen punto. Obama vio la reforma de salud como un maratón. Fueron más de un año de negociaciones intensas dentro del Partido Demócrata. Hubo senadores que casi que hubo que sobornar con grants para sus estados, ¿verdad? Con dinero para sus estados, como Ben Nelson de Nebraska, que se le dio, sí, se le dio dinero para... Los países son iguales. Eso los entonces, llega y es una negociación intensa. Eso en Colombia se llama la mermelada. La mermelada. Sí. Bueno, aquí lo que la estrategia de los republicanos ha sido como carreras de 100 metros cortos, ¿verdad? Sale una ley de la nada, usualmente un viernes, y se somete a votación la semana siguiente, sin espacio para discusión, sin espacio para que el mismo Partido Republicano trate de explicar la ley. Entonces, en este periodo de 72 horas, salen Jimmy Kimmel llorando en la noche, ¿verdad? Porque dice que la ley es terrible. Salen todas las organizaciones diciendo que esto es terrible. Sale un estimado de que 23 millones de personas se van a quedar sin seguro. Y bueno, la ley está condenada. Yo creo que también la estrategia republicana ha sido terrible en este sentido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, ha habido una pelea entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los jugadores de la NFL, la National Football League, o la Liga Nacional de Fútbol americano, no el soccer, que es el nuestro, que es el que vale la pena. En el sentido de que en los últimos meses Colin Kaepernick, un jugador de los 49ers, equipo de San Francisco, solía poner una rodilla en tierra, echar una rodilla en tierra para protestar por los excesos policiales contra la población afroamericana. Eso fue imitado por varios jugadores de la liga hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado fin de semana en Huntsville, en el estado de Alabama, en el sur, dijo que a él le parecía una vergüenza ese tipo de protestas. Y además señaló que cuando alguien viera a un jugador hacer esto, pues lo que debería hacer era llamarlo
repito nuevamente la palabra que dijo el presidente Trump en inglés, son of a bitch, que traduciría hijo de puta, y es lo que dijo el presidente Trump, no lo digo yo. Y esto generó, por supuesto, un rechazo de parte de los jugadores. El pasado fin de semana muchos futbolistas volvieron a poner una rodilla en tierra en desafío a lo que había dicho el señor Donald Trump, y llovieron críticas a Trump en varios periódicos por los excesos. En efecto, es muy extraño que un presidente eche la madre en público como lo hizo el señor Trump. Dijo que deberían ser despedidos los jugadores de sus equipos. Hoy hay una columna de Mark Thiessen, que fue uno de los quienes escribían los discursos para George W. Bush, y la titula en el diario Washington Post, The Wrong Way to Protest the President. Dice el camino equivocado para protestar en esta ocasión. Y señala varias cosas el señor Thiessen. La primera, dice que fue absurdo que el fin de semana pasado en un partido en Londres los Baltimore Ravens y los Jacksonville Jaguars no se pusieran de pie cuando sonaba el himno de Estados Unidos, y en cambio sí lo hicieron cuando sonó God Save the Queen, el himno británico. O sea, él recuerda que Estados Unidos se independizó del Imperio Británico hace ya bastante tiempo. Por otro lado, cuenta esta columna como en Pittsburgh solo un jugador se negó a poner la rodilla en tierra, Alejandro Villanueva, que estaba respetando el himno. Incluso hasta el entrenador del equipo lo criticó. ¿Y qué es lo que pasó? Que las ventas de las camisetas con el nombre de Villanueva se han disparado. La gente está apoyando a Villanueva. Por otro lado, cuenta cómo la NFL, dice Mark Thiessen en el Washington Post, no tiene mucha sintonía, mucha audiencia en la televisión. Tiene los peores ratings, como se dice, desde 1998. Y parece ser que los seguidores de la NFL están muy enfadados por esta cuestión, lo que está pasando con el himno. Y concluye el señor Thiessen diciendo que el año pasado el entrenador de la Liga de Hockey, John Tortorella, dijo que si algún jugador de su equipo se negaba a estar de pie o no se levantaba de la banca cuando sonara el himno de Estados Unidos, pues él lo dejaría sentado en la banca todo el partido. Aquí la pregunta es, ¿ganó esta pelea Trump? ¿Ganó esta pelea Trump y la perdieron los futbolistas y quienes estaban de acuerdo con la libertad de expresión que cobijaba, por supuesto, la protesta de los futbolistas y también las palabras de Trump? Esto es uno de esos temas en donde podríamos estar en una burbuja aquí en Washington, en donde creemos de que Trump se metió en una bronca que no va a ganar, y resulta que el resto del país piensa como, o una mayoría del resto del país piensa como Trump. Cuando ocurrió el incidente, la polémica sobre los monumentos confederados, sobre la necesidad o el deseo de muchas ciudades de retirar estos monumentos confederados, salió una encuesta de Reuters que decía que el 54% de los estadounidenses querían que los monumentos confederados se quedaran ahí, como había dicho las estatuas de los generales del sur que eran esclavistas. Exacto. A pesar de que si uno leía los periódicos, uno creería que el consenso nacional era de que estas estatuas eran una ofensa al mismo Estados Unidos, que había librado una guerra contra el sur para liberar a los esclavos. Entonces, son temas en donde, cuidado, y no he visto una encuesta al respecto, pero aquí el columnista ofrece evidencia anecdótica que señala de que este fin de semana hubo abucheos a los jugadores que no se levantaron para cantar el himno nacional. A final de cuentas, Estados Unidos es un país bastante nacionalista. Basta ir a cualquier juego, ya sea de hockey, principalmente de béisbol, fútbol americano, y uno verá que los estadounidenses se toman muy en serio el cantar el himno nacional y el pararse y rendir saludo a la bandera de Estados Unidos. A mí eso me parece, por supuesto, un tanto ridículo. Al final de cuentas, es lo que, como decía ayer, eso es un pedazo de tela que representa un ideal, y el ideal es una nación que respeta las libertades, incluyendo el derecho de expresión. Pero como bien señala el columnista, el derecho de expresión que tienen estos jugadores de hacer esta manifestación, esta protesta contra el himno nacional y contra la bandera, no los protege también del derecho de la gente de criticarlos y de tomar represalias contra ellos, ya sea represalias de no comprar sus camisetas, de dejar de ver los partidos de fútbol americano, dejar de ir al estadio. Así que, nuevamente, cuidado, probablemente en las próximas horas, si no en los próximos días, vemos una encuesta al respecto. Cuidado, y una pluralidad, sin una mayoría de los estadounidenses está con Trump en este tema. ¿Está de acuerdo con ese análisis? Yo creo que sí, que hemos visto cuando vamos al interior de Estados Unidos, sentimos esta diferencia, y creo que muestra que
el radicalismo que está en este país está transformando el patriotismo, que era una cosa muy americana, un orgullo de ser americano, en un nacionalismo, en un nativismo. O sea, hemos visto que también los radicales están consiguiendo controlar este patriotismo y transformarlo en un nativismo, o sea, con una defensa casi racional del país y de sus símbolos, que hemos visto mucho fuerte en Europa por tradiciones, porque el nacionalismo en Europa tiene mucho más que ver con sangre, con guerra. Acá no, es un dial de país más abierto, más que tiene la gran democracia del mundo, todo eso. Hemos visto que ese radicalismo está llegando incluso en este punto. Esto creo que es malo y que tiene que ver hasta cuándo va el derecho de protesta. O sea, por un lado, es verdad que los jugadores están consiguiendo obtener su suceso, que es ampliar el debate, pero está cada vez más claro que Trump sí está ganando, y con eso no está ganando de nuevo parte del apoyo a su electorado, que sí es más nativista que nunca, pero también está consiguiendo desviar un poco la atención de todos los problemas que tiene Estados Unidos. Nuevamente está consiguiendo controlar el flujo de noticias, controlar el debate nacional que está ahora en NFL y no en Corea del Norte o en Obamacare. Pepe López Zamorano. Bueno, primero estoy sorprendido por la respuesta de mi amigo Juan Carlos Hidalgo, un gran libertario que es, porque fundamentalmente lo que estamos hablando aquí es del derecho irrestricto de la libertad de expresión. Obviamente en los Estados Unidos, aún en los Estados Unidos, donde está consagrada constitucionalmente, el espacio de la libertad de expresión es más un circo romano que una ópera de teatro, ¿no? Una ópera en la Kennedy Center, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto casos, infinidad de casos, donde cuando esa libertad se ejerce, se ha despedido a conductores de televisión, a conductores radiales, ha habido amonestaciones, ha habido despidos, ha habido sanciones públicas. Entonces entiendo que la persona que hace ejercicio de ese derecho sabe que va a tener una consecuencia, ¿no? Lo que me parece que pierde el punto el señor Thyssen es el hecho de que una protesta tiene ese propósito. Una protesta tiene la intencionalidad de provocar, de sugerir, de llamar la atención, que en este caso era sobre el racismo y el trato que daba la policía a los afroamericanos. Kaepernick lo hizo de una manera absolutamente deliberada y está pagando las consecuencias. Se convirtió en agente libre y ahora está desempleado, como muchas otras personas que han ejercido a lo largo de la historia de Estados Unidos han tenido consecuencias e incluso mortales, ¿no? Entonces aquí el gran problema que yo encuentro, ¿no?, es que, número uno, el presidente no puede ganar, porque el presidente, su trabajo no es tener buenos números en las encuestas en el sur de los Estados Unidos. Ese no es el rasero con el que se mide el éxito de un presidente. Él es un líder moral de este país y en ese sentido esta controversia está haciendo, sobre todo, a hacer más grande el hoyo de su estatura moral, porque se dedicó en este fin de semana a lanzar 15 twitters sobre la controversia de la NFL y no dedicó una sola palabra a la catástrofe humanitaria que está ocurriendo en Puerto Rico. Cuando los sucesos de Charlottesville, ¿por qué no pidió a todas las empresas que contraten a esos jóvenes que estaban ahí racistas, supremacistas blancos, que los despidieran absolutamente? ¿Por qué el señor Thyssen no hizo una petición igual? Es decir, estamos hablando de un doble estándar absolutamente inaceptable en este país, donde cuando las protestas provienen de los más vulnerables, de las minorías, de los afroamericanos, se merecen ahí sí todo el peso y el rigor de la ley y de tratar de socavarlos. Cuando en realidad eso ocurre del otro lado, no pasa nada. En mi opinión personal, no hay manera en que el señor Trump gane esto. Es obviamente una nueva estratagema política para distraer la atención de lo que es un récord abismal de logros legislativos en este año. No me sorprendería, ni mucho menos, que nos enteremos que el debate previo a estas declaraciones tuvo que ver con el hecho de que sabían que iban a perder el debate de la reforma de salud, que en este ejercicio fiscal no van a aprobar ninguna reforma tributaria, ni va a pasar la infraestructura, ni le van a dar dinero para el muro, y por lo tanto está generando una guerra cultural, exacerbando las tensiones sociales y raciales en este país, en lugar de hacer lo que debería hacer, que es reconciliarlo. Conste que yo no estoy en ningún momento poniéndome del lado de Trump en esta polémica. Yo lo que estoy señalando es que parece que cuando se pone en una discusión sobre levantarse o no levantarse el himno nacional, que nuevamente yo no tengo mayor bronca en esa discusión, parece que me da la impresión que una mayoría de los estadounidenses está con el presidente Trump en esto. Habría que ver la encuesta. Yo te apostaría un poco que no creo que sea el caso. Pero habría que ver si ese es el caso. A mí, por ejemplo, yo cuando he ido a los partidos de béisbol, aquí por lo menos en el estadio de los Nationals, que es el equipo de béisbol local, hay una tradición que en el tercer inning siempre tienen un balcón donde hay veteranos. Y siempre tiene la tradición de que el público se levanta a aplaudirle, a saludar a los veteranos. Yo siempre me quedo sentado.
Mi esposa cada vez que me ve con un codazo y yo le digo, bueno, no son mis veteranos, ¿verdad? Curiosamente, una vez fui con unos colegas estadounidenses donde yo trabajo y también se quedaron sentados diciendo, nosotros estamos en contra de las guerras externas y de todo. Bueno, ahora, pero era una minoría, ínfima minoría. El público que va a los estadios de fútbol, que va a NASCAR y que va al béisbol, no es un reflejo del mosaico geográfico, étnico y racial de los Estados Unidos, simplemente por los precios. Es decir, la gente que va al Super Bowl son abrumadoramente blancos. Yo estuve en el 49 cubriendo periodísticamente y cuando tienes que pagar $1,000 o $2,000 por un boleto de allí y $15 por una cerveza, no toda la gente va a decir. Esta idea de que los de NASCAR abuchearon y algunos abuchearon es un reflejo y una medición absolutamente anecdótica, ¿no? E inexacta de lo que va a ocurrir con el país. Yo creo que el país va a cuestionar el hecho de que el presidente de los Estados Unidos dedique su tiempo y su energía a cuestionar el derecho de la libre expresión que tienen los ciudadanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. Enrique, ha habido desde hace ya varios meses un enfrentamiento verbal muy duro, incluso subido de tono, y preocupante, muy inquietante, entre Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, por una parte, y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por otra. El presidente estadounidense en un momento dado dijo que él no descartaba la opción militar frente a Corea del Norte, que ha lanzado varios misiles, incluso ha dicho que tienen alcance intercontinental y también ha dicho que tiene una bomba de hidrógeno, el régimen norcoreano. En las últimas horas, Estados Unidos hizo sobrevolar algunos aviones bombarderos, algunos cazas cerca de la frontera de Corea del Norte. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de oír al ministro de Exteriores norcoreano, Ri Yong-ho, en la Asamblea General de Naciones Unidas, envió un mensaje por Twitter que decía lo siguiente, hace casi 48 horas. Acabo de oír al ministro de Exteriores de Corea del Norte en Naciones Unidas. Si él sigue haciéndole seco a los pensamientos de Little Rocket Man, es decir, el pequeño hombre cohete, término burlón para referirse a Kim Jong-un, dictador norcoreano, se agrega, they won't be around much longer, algo así como no van a seguir vivos por aquí alrededor de mucho tiempo. Ri Yong-ho, el ministro de Exteriores norcoreano, ha dicho que esto es una declaración de guerra y que Corea del Norte se reserva el derecho de atacar, de derribar un caza estadounidense, incluso si no está sobrevolando Corea del Norte. ¿Puede interpretarse este tuit de Trump como una declaración de guerra y llegarse al caso de que Corea del Norte decida derribar un caza? Aquí estamos hablando de dos presidentes, de dos líderes bastante epidérmicos, ¿no? Donald Trump por un lado y el dictador norcoreano por otro. Bueno, una guerra contra la racionalidad hace mucho, ¿no? O sea, hace mucho falta un poco de razón entre los dos líderes, pero yo creo que esta declaración de Trump en verdad no es tan grave contra todas las demás que están diciendo desde agosto, por ejemplo. O sea, creo que esto es la retórica de los dos lados y es un poco raro que ahora cuando no hay más niveles de amenazas para crecer, empieza a haber un debate sobre si es o no una declaración de guerra. Ayer la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que no era una declaración de guerra. O sea, ¿qué importa en este momento? O sea, las amenazas fueron tan fuertes, tan grandes que ya no hay más espacio para intentar debatir cuestiones casi lingüísticas de es o no una declaración de guerra. Lo importante ahora es, hay espacio para volver a diálogo, para intentar resolverse este reto de forma diplomática o no. Hay espacios para crear comunicaciones de verdad. Porque ¿qué estamos viendo? Retórica y amenazas que no van a llegar a algún sitio concreto. No van a resolver este problema. Claro que esto de que puede derrubar un avión es otra amenaza. ¿Sabes que si hace eso? El Corea del Norte derruba un avión americano, inmediatamente será bombardeada y va a ser una consecuencia dramática, fatal. O sea, estamos viendo amenazas atrás de amenazas, pero no creo que esto resuelva el problema y no es el debate si es o no una declaración de guerra que va a resolver el problema. Creo que estamos en un punto de que tantas amenazas llegaron tan lejos que es necesario, no consigo ver cómo volver atrás y cómo volver al diálogo. Creo que ese es el gran reto. Pepe. Sí, evidentemente el gran problema de esto es que el presidente Trump está llevando este debate y esta discusión de Norcorea a un callejón sin salida. Hay versiones de que antes de que pronunciara su discurso en Naciones Unidas, cuando mencionó esto de la destrucción total si es forzado por un ataque a Estados Unidos o a sus vecinos, hay versiones de que su propio asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, dijo: cualquier cosa que digas de Norcorea, no lo ataques personalmente. ¿En qué le beneficia al debate geopolítico, ¿no?, de las Coreas
a la distensión internacional geopolítica, que lo llames Rocket Man. Es decir, hay un esfuerzo deliberado, ¿no?, de teatralidad que tiene implicaciones existenciales en este momento. Es decir, muchos conflictos globales han empezado por malos entendidos. Y cuando tienes a dos personalidades volátiles, mercuriales, ¿no?, como son Kim Jong-un y en este caso Donald Trump, es un encuentro peligrosísimo. Que tiene armas nucleares. Y nosotros estamos a 2 cuadras de la Casa Blanca, déjenme decirles, aquí en el Club de Prensa. O sea, vamos a hacer... Es decir, entonces realmente es muy peligroso. Yo creo que el presidente se está encallejonando y no hay una salida práctica. Esta percepción que teníamos de que sus generales son este contrapeso moral y de raciocinio en las grandes decisiones de geopolítica, porque tienes a James Mattis, al general Kelly, al general McMaster, yo ya lo estoy poniendo en entredicho, porque francamente estamos viendo que el presidente no tiene control, no hay manera de disciplinar en lo que son mensajes importantes. La diplomacia se hace con mucho trabajo, muy lento y muy arduo. Solo esta mañana publicó un Twitter de un supuesto lanzamiento de un misil de Irán que resultó ser absolutamente falso. Él tiene bajo su control al más grande aparato de inteligencia de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que tú retuitee algo que oyó o que escuchó en la televisión en lugar de preguntar a su aparato de seguridad nacional? Realmente la situación está muy preocupante. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, creo que hasta estar 10 millas de la Casa Blanca no nos salvaría en un intercambio nuclear. Estamos alrededor de, yo no sé, tal vez unos 500 metros de la Casa Blanca. Estamos aquí más o menos. Aquí hay un punto interesante, y es que sobre si hay declaratoria de guerra o no, y es que la guerra nunca se acabó con la Corea. Acordemos que ese conflicto terminó con un armisticio, así que técnicamente Estados Unidos sigue en guerra con Corea del Norte. Paralelo 38. Así es. Otro punto interesante, desde un punto de vista constitucional, es que, bueno, el poder de declarar guerra en Estados Unidos recae sobre el Congreso, no el presidente. El presidente no puede declarar una guerra, pero es un poder que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha utilizado. Para la Guerra de Corea fue una resolución de las Naciones Unidas, y entonces hay toda una discusión de qué tanto peso tiene eso aquí en Estados Unidos. Lo cierto es que, según la Ley de Resolución de Poderes de Guerra de 1973, un presidente tiene el poder de incurrir en actos bélicos, de poner tropas, de atacar países, incluso de manera preventiva, hasta por 60 días sin ningún tipo de autorización del Congreso. Y eso incluso se lo ha pasado por la faja, como decís vos, se lo pasó por la faja a Clinton, y se lo pasó con Kosovo, y se lo pasó por la faja George W. Bush. Obama con Libia. Así que, ¿a dónde voy con todo esto? En el sentido de que legalmente, hay toda una discusión, pero legalmente, en la práctica, Trump tiene el poder de incurrir en una guerra nuclear sin ningún tipo de discusión con nadie. Él le da una orden a su ministro de Defensa, Mattis, y Mattis está obligado legalmente a tener que apretar, o sea, dar la orden para que haya un ataque. Transmitir la orden para que haya un ataque nuclear a Corea del Norte. Y eso es muy preocupante. De hecho, ya hay algunos esfuerzos bipartidistas en el Congreso para legalmente limitar la capacidad legal que tiene el presidente de Estados Unidos para lanzar un ataque preventivo nuclear sobre otro país, que tenga que hacerlo luego de consultas con su gabinete y luego de consultas con los líderes del Congreso. Pero bueno, ciertamente aquí lo que tenemos es una situación muy delicada, principalmente por las malas interpretaciones y los malos cálculos. Se supone que estos sobrevuelos de Estados Unidos sobre la costa coreana, sobre el mar territorial coreano, tienen efectos disuasorios, es decir, para evitar de que haya una guerra. Ahora resulta que es posible que terminemos con una guerra gracias a ese tipo de sobrevuelos. Creo yo que las cabezas frías deben de prevalecer, porque estamos muy cerca de que un malentendido no va a ser una decisión deliberada, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, no va a ser una decisión deliberada de ir a una guerra, sino un malentendido, una mala interpretación, la que puede terminar con el inicio del conflicto. Ojalá eso no pase. Pero creo que amenazar que va a atacar un avión cerca de su país no es más grave que decir que está planeando atacar el territorio de Guam, que es americano. O sea, eso que digo, que es un debate de amenazas, pero han hecho, tanto Estados Unidos cuanto el régimen de Corea del Norte han hecho amenazas mucho más graves hace un mes, por ejemplo. Sí. Por eso creo que este sistema de guerra no guerra es casi una tontería en este momento de tanta tensión, ¿no? Es que nunca dijo que iba necesariamente a atacar Guam, dijo que iba a mandar un misil por la dirección de Guam, ¿no? Es decir,
Lo que sea, entiendo, no es una cuestión semántica, o sea, la intencionalidad es lo que cuenta y lo que estamos viendo aquí es que no hay ninguna posibilidad real de un diálogo porque precisamente están cerrando ellos mismos las opciones. Cambio de asunto, Pepe, para hablar de su país, de México, donde hubo 2 terremotos muy fuertes, el 7 y el 19 de septiembre, los pasados días. Más de 300 víctimas en la capital como consecuencia del segundo de estos terremotos. Ahora se habla mucho de la utilización política que están haciendo los distintos partidos con respecto a los fondos que ellos reciben para hacer campaña del Instituto Nacional Electoral. Enrique Ochoa, uno de los líderes del PRI, ha dicho que esa colectividad va a donar 258 millones de pesos mexicanos, es decir, 14 millones de dólares para las víctimas del terremoto. Por otro lado, se habla de que el PAN, el Partido de Acción Nacional, podría donar 10,6 millones y el PRD 6,3 millones. Incluso Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ha dicho que podría dar el 50% del dinero que le correspondería a su partido, pero del dinero que correspondería para la campaña de las elecciones del año 2018. Y empieza a haber críticas de distintos sectores que dicen que, repito, están utilizando políticamente estas platas, estas cantidades de dinero. Es así, lo están haciendo. Hay aquí una utilización. Quieren ganar votos por cuenta de andar poniendo plata para unas víctimas de un terremoto. Yo creo que en ese tema hay que hacer una distinción muy importante, ¿no? Entre la politización de la tragedia o lo que es la pelea política por la ayuda para la reconstrucción. Yo creo que en este momento no estamos viendo una politización de la tragedia, donde la gente está hablando, por ejemplo, los partidos, de condicionar su ayuda a aquellas regiones del país que votaron por ellos o condicionar que se les dé algún tipo de apoyo a que voten por ellos. No estamos viendo eso y eso es absolutamente inaceptable. Creo que todos los partidos lo han condenado, el propio gobierno federal ha dicho eso no se va a hacer, eso no va a ocurrir. Lo que estamos viendo, sí, y en ese sentido no me parece necesariamente un ejercicio malo del debate político, que están buscando quién quiere quedar mejor con la población. El PRI dijo que va a dar los 258 millones de pesos, que son como 14 millones de dólares. Morena, el 50% de lo del próximo año. Otros tienen otras fórmulas, están pidiendo, por ejemplo, que se les recorten los sueldos a los funcionarios, que se deje de dar apoyo para seguros, para gasolina, etcétera. Ese me parece un debate importante, ¿no? Pero lo más crucial en este momento es que sea un debate urgente, porque lo que está pasando es que la gente requiere mucha ayuda en muchos sentidos. Ya pasamos en este momento lo que sería la etapa más inmediata, que es la búsqueda de los rescatistas. Muchas gracias a la comunidad internacional, decenas de países nos apoyaron, hubo rescates de Estados Unidos, de Japón, hubo desbordamiento de la solidaridad. Aquí en Estados Unidos hay más de 100 centros de acopio de ayuda para los damnificados de todos los estados, no solo la Ciudad de México, también el sismo le golpeó a Puebla, a Oaxaca, a Morelos, al Estado de México, etcétera. Entonces, lo más importante, me parece a mí, es que si un partido ya está dispuesto, como el PRI, que ya lo cedió unilateralmente, pues que ese dinero se canalice de inmediato. Si otros partidos lo quieren hacer de otra manera, en la fórmula que ellos consideren, pues también es bueno. Es decir, no creo que se trate de una competencia de ver quién da más, sino una competencia de quién llega más rápido con ese dinero a las personas que tanto lo necesitan en este momento y después en lo que va a ser un largo proceso de reconstrucción. Las viviendas, hay miles y miles de edificios que no necesariamente están colapsados, pero que son inhabitables. Centros de trabajo, escuelas. Yo creo que es una tarea ingente que reclama el apoyo de todos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay un artículo en BBC Mundo que da cuenta de un fenómeno curioso idiomático, y es que solamente en el español existen los signos de exclamación o de admiración por una parte, y por otra parte los signos de interrogación, pero los de abrir y cerrar, en español o en castellano. Uno empieza una pregunta con el signo de interrogación de abrir y la termina con el de cerrar. Eso no pasa en inglés, ni en francés, ni en portugués. Cuenta además que esto es antiguo. En el caso de los signos de interrogación, fueron implantados en la edición del diccionario, la segunda edición del diccionario de la Real Academia en 1754. Después de una gran discusión entre los académicos el 17 de octubre de 1753. Ellos decían que ya desde los manuscritos medievales se empleaban los signos de interrogación de abrir y de cerrar. Y en el caso de los signos de exclamación o de admiración, desde 1726 hay una primera referencia en el español de este tipo de uso idiomático. En Colombia es un país, y por eso me refiero a esto, donde hay siempre una gran predilección por estos temas, mucha afición por estos temas del idioma. ¿Le parece que es más útil que existan estos signos para abrir y cerrar
a que no existan como en otros idiomas. Yo personalmente, que no suelo opinar en este programa, creo que es más sencillo saber cuando hay una pregunta, leer el signo o ver el signo de interrogación de abrir, porque uno desde el principio sabe que eso es una pregunta. A veces en el inglés uno no sabe si lo es. Sí, exacto. Para la respuesta voy a recurrir a la memoria del poeta emérito de México, don Octavio Paz, que en paz descanse, que decía que la puntuación no es un tema de principios, sino de resultados. Y yo creo que de alguna manera el lenguaje, la gramática, refleja un poco también lo que es el espíritu de un pueblo. Y nosotros somos exuberantes, ¿no? Somos espléndidos con las palabras, somos espléndidos con las expresiones. Y el hecho de que remarquemos desde el inicio de lo que estamos hablando, creo, en mi opinión, que le da más claridad al lenguaje. Esto de alguna manera explica el excepcionalismo de la lengua española, la belleza del castellano, ¿no? Y el hecho de que muchos nos pasemos toda la vida tratando de domarlo sin poderlo. De tratar de aprenderlo bien, que es tan complicado. Enrique Gómez Batista, que es brasileño y que habla portugués, pero también español. Bueno, para mí eso es un punto de envidia al castellano. Creo que hace falta tener eso en portugués, concordo contigo. Y me acuerdo desde muy niño de mis padres o mis primeros profesores me enseñando que tener que cambiar su entonación cuando va a hacer una pregunta. O sea, es una cosa que hace falta también en portugués, una lengua tan cerca, tan hermana de castellano. ¿Por qué no tener eso? Eso es un punto de claridad que ayuda, creo, para la comprensión de lo que vamos a leer o hablar, y creo que sí que hace falta. Y creo que para nosotros de Brasil siempre bromeamos un poco al final, al revés todavía. Eso es como un charme especial para el castellano que hace falta en portugués. Un encanto especial. Juan Carlos. A mí me llamó la atención que las lenguas romances no compartan esto con el español. Porque en el inglés, cuando hay una pregunta, usualmente va antecedido del do, ¿verdad? Sí. El orden del verbo cambia. Y uno sabe entonces que está ante una pregunta, usualmente. Pero en el español ese no es el caso. Entonces, efectivamente, lo está leyendo el artículo y dice que en las oraciones muy largas, uno puede empezar, y antes el español antiguo se caracterizaba por oraciones muy largas, cosa que es contrario al inglés, que usualmente tiende a ser un poco más conciso, ¿verdad? Uno podría entonces empezar una oración y después de media página, de que toda es la misma oración, ver que era una pregunta lo que estaba leyendo. Entonces, yo creo que es en ese sentido muy útil, aunque nuevamente ahora lo que se estila es que las oraciones tienen que ser más cortas. Y vemos que en redes sociales ese primer signo de interrogación, exclamación, es casi que inexistente, ¿verdad? En redes sociales lo que se utiliza es únicamente el signo de pregunta o exclamación final. Al final o el signo de... Pero hay en unos un teclados, mundo de 140 que caracteres, no ese tienen, carácter es muy importante. hay unos teclados que no tienen signo de interrogación de abrir o signo de admiración de abrir, y eso complica la vida. Deberían tenerlos ahí. Claro. Debería poder uno pegarles un grito a los que organizan esos teléfonos sin esos signos. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. Enrique Gómez Batista, Pepe López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.